Dios les bendiga, Dios les guarde, pues damos inicio al estudio escatológico. En esta oportunidad, pues vamos a ver primeramente los objetivos de este estudio escatológico. Primeramente, despertar el interés a estudiar la Sagrada Escritura como se deben estudiar. Es decir, examinar aún el más mínimo detalle, porque amas la verdad. Dejar que las Escrituras se interpreten por ella misma. Es decir, extraer de ella lo que quieren enseñar por medio de su párrafo, contexto o paralelismo. Tercero, tratar de cumplir lo que Dios me ha encomendado, que es reparar su lámpara antigua. Es decir, que se explique bien la Sagrada Escritura para que ilumine aún el más sencillo. Eso es lo que queremos con estos objetivos. Sabemos muy bien que muchas personas no examinan, no escudriñan, toman un pasaje y de pronto no lo explican como se debiese explicar. Tratemos por todos los medios que la Escritura sea explicada. Entonces, esos son los objetivos y que esa palabra ilumine nuestras vidas. ¿Quién soy? Yo soy uno como el profeta Amos, que ha sido llamado por Dios de detrás de los animales del campo para reparar su lámpara antigua. Es decir, que ya Dios en estos tiempos está llamando nuevamente a los niños y a los necios de este mundo, por cuanto los sabios, los entendidos están más preocupados en la guerra, quién sabe más, antes que la edificación del pueblo de Dios. Así que en esta ocasión les exhorto con la misma palabra del apóstol Pablo a los corintios, cuando les dijo de esta manera. ¿Qué les dijo Pablo? Le dijo: nadie os engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Vemos que tenemos que hacernos ignorantes en este siglo para poder recibir la sabiduría que viene de parte de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos convenza. Ok. Lo siguiente, ¿qué es la escatología? La escatología es la teología que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos. Escatología viene de dos palabras griegas que son escato y logo. Escato significa últimos y logo que significa palabras. Podemos decir entonces las palabras de los últimos eventos. Sigamos. La forma de interpretación profética. ¿Cómo debe ser la forma de la interpretación profética? Pues en cuanto a las profecías literales, era cuando no tenían conflictos mayormente imperiales. Primer ejemplo, encontramos en Joel capítulo 2, 28 al 31, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová o de Jehová. Si usted ve allí, usted ve que no hay ningún símbolo. Está hablando literalmente. ¿Por qué? Porque no habían conflictos imperiales cuando profetizó el profeta Joel. Y si usted analiza, está dando una profecía que se cumplió en el día de Pentecostés. Y se sigue cumpliendo hasta el día que venga el día grande y espantoso del Señor. Entonces,
usted ve que no hubo ningún conflicto por la parte que es literalmente, se entiende literalmente. Inició en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se seguirá derramando hasta el tiempo que venga el Señor Jesucristo, el día espantoso del Señor, que venga por segunda vez. Vio que el pasaje no tuvo ningún conflicto, o mejor dicho, símbolos, fue literal. Otro ejemplo, el de Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Si usted analiza, no tiene dificultad, porque Isaías no profetizó en un tiempo que hubiera conflicto mayormente imperial. Y profetizó completamente bien, literalmente. Sí cumplió con el maestro, pero el maestro habló todas las bendiciones, las buenas nuevas, que iba a predicar las buenas nuevas y libertar a los cautivos, pero no habló del día de la venganza del Señor. Es decir, que él habló de las buenas nuevas, y eso se está cumpliendo hasta el día que venga el Señor, que es la venganza del Señor cuando venga por segunda vez. Vio que estas son profecías literales, es decir, no tiene ningún conflicto imperial. Seguimos. En cuanto a la profecía a través de símbolos, era cuando tenían conflictos mayormente imperiales. Es decir, que las profecías, cuando vienen por medio de símbolos, a través de símbolos, es porque había conflictos imperiales. Mayormente conflictos imperiales. Si vemos un ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 8, ya que tomo esa parte como ejemplo, porque eso es profecía todavía. Una parte se ha cumplido, pero todavía sigue habiendo profecía para cumplirse. Ok, mientras yo contemplaba, Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía ante ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que ese cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Por qué habla por figura o símbolo? Para que no se diesen cuenta los emperadores. Los momentos que se estaba viviendo tenía que hablar por símbolos para que los que conocieran pudieran interpretarlo, pero los que no tenían no se iban a preocupar, no, es una figura normal. Entonces aquí vemos que era el imperio romano, donde aparece la bestia espantosa, y después de ello surge este cuerno, que mucha gente lo llaman que es el anticristo, pero no es el anticristo. ¿Por qué no es el anticristo? Porque dice aquí, este cuerno tenía ojo como de hombre, dando a entender que no es hombre. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, no se refiere a un hombre imperando o como rey. ¿Y por qué lo sabemos? Porque entendemos que cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen o a la estatua de la bestia, para que la estatua hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. El cuerno chiquito o el cuerno pequeño, que derriba 3, se refiere a la estatua que va a estar en los últimos tiempos. ¿Por qué lo entendemos? Lo entendemos porque se le fue dado boca como de hombre, dando a entender que la figura te está refiriendo que no era hombre. Entonces, esta es una profecía
a través de símbolos. ¿Por qué? Porque había conflictos imperiales. Ahora ya vimos cómo se interpretan las profecías. Primeramente, por cuanto cuando no había conflicto, la daban literalmente. Y cuando había conflicto, la hablaban a través de símbolos. Pero también en cuanto a la profecía de tiempo. Algunas profecías se cumplen de inmediatamente después de haber sido dadas. Tenemos un ejemplo cuando Samuel le dijo a Saúl que le iban a acontecerle esto y lo otro, y así le aconteció, con tal de que Saúl pudiera tener la confianza de que lo que había salido de Samuel era fiable, es decir, confiable. Es decir, que él pudiera esperar los 7 días que le había dicho Samuel. Entonces, se cumplió inmediatamente. Otras profecías se cumplen mediante las condiciones, cómo ha de comportamiento, cómo ha de comportarse el que la recibe. Es decir, que hay otras profecías que se han de cumplir porque es condicionada al comportamiento del que la recibe. Por lo menos hablamos de Pablo cuando le dijo a Timoteo que militara en las profecías que se habían hecho antes de él. ¿Por qué le dice que militara? Porque tenía que estar pendiente de esa profecía para que se pudiesen cumplir. Es decir, que dependía de Timoteo si se cumplían o no. Igual como le dijo aquel ángel a Señor, o el mismo Señor le dijo a Abraham. Dijo, ¿he de encubrir yo a Abraham lo que he de hacer? Si Abraham ha de mandar a sus hijos que hagan lo que yo les he dado, para que venga la palabra sobre ellos, estaba condicionada. ¿Por qué? Porque Abraham iba a instruir a sus hijos para que esa palabra se cumpliese. Pero también hay profecía que puede darse, pero si la persona no se comportaba como Dios mandaba, entonces podía ser revocada. Por ejemplo, Elí, Dios le había dicho que él iba a ser sacerdocio para siempre, pero después que honró más a sus hijos que a Dios, Dios dijo que no le iba a dejar, sino que él le honraba a quien le honraba. Entonces, el que lo menospreciaba lo iba a tener en poco. Y allí fue revocada esa profecía. Ok, tenemos que analizar que también hay profecías que tienen su tiempo de cumplimiento especificado. Como encontramos en Daniel capítulo 8 del 17 al 19, que ahí habla que es para el tiempo del fin. Es decir, que la misma escritura está diciendo que la profecía se cumple hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque aquí estaba dirigiéndose a Antioquio Epifanio 4, que se había cumplido. Pero el que le está explicando a Daniel le dice que es para el tiempo de fin. Es decir, que se había cumplido con Antioquio Epifanio 4, pero nuevamente esa profecía estaba dirigida para el tiempo de fin. Es decir, que se va a cumplir nuevamente con la abominación desoladora. Ok, ya vimos los objetivos, quién soy, la escatología, qué es escatología, y la forma de interpretación profética. Ahora veamos el principio y el final de la profecía. Cuando hablamos de esto, tenemos que irnos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre la simiente y entre su simiente. Este te aplastará cabeza, y tú le morderás calcañar. Es una versión muy antigua. Ahora, este tiene su principio de profecía, que es el principio de la profecía, y es el final también. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando dice, poner enemistad entre ti y entre la mujer, y entre la simiente de la mujer. O repito, entre
y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente y entre su simiente. Tiene que analizarse que habla de una simiente para la mujer y una simiente para la serpiente. Está dando a entender que es una simiente, no multitud, es una. Y entonces ¿por qué? Porque la versión Reina Valera dice esta. El término que traduce Reina Valera esta es un término masculino, no femenino. Y por eso esta versión lo traduce te aplastará cabeza. La palabra cabeza es principio. Se puede traducir principio también. Pero como está refiriendo que él te aplastará cabeza, está hablando de primero. Y dice, y tú le molderás el talón o el calcañal. Está hablando el final. Es decir, que Dios cuando estaba dando esta palabra, que había el conflicto entre la serpiente y la mujer, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, estaba hablando del principio de la profecía, pero también estaba hablando del final de la profecía. ¿Por qué? Porque se refiere a la cabeza, principio, y se refiere al talón, al final. Espero que me entienda en esta parte. Si analizamos la simiente de la mujer, esta profecía de Génesis 3:15 se cumple con el Señor Jesucristo, quien es la simiente de la mujer, como dice en Gálatas 4:4, el cual aplastó la cabeza de primero a Satanás. Es decir, el Señor Jesucristo, con la muerte en la cruz, aplastó primeramente la cabeza de Satanás. ¿Por qué? Porque así como Cristo tiene un cuerpo y Él es la cabeza, así también el enemigo tiene una cabeza y tiene su cuerpo. No es que lo dice la Escritura, sino que lo estoy poniendo como un ejemplo para explicarse. Entonces, da a entender, comprender que Cristo aplastó la cabeza de la serpiente o de Satanás cuando murió en la cruz del Calvario. Lo aplastó del principio. Entonces, vemos que él fue la simiente de la mujer, o que es la simiente de la mujer. Ahora, él tiene que reinar 1000 años en el tiempo final para aplastar o poner por debajo de sus pies a los enemigos. Eso lo dice en 1 Corintios 15:25, dice, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Comenzó con la cabeza de Satanás y va a ir hacia abajo hasta el final, cuando reine, que va a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa es la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo. Se cumple esa profecía en el Señor Jesucristo. Ahora, la simiente de la serpiente, esta profecía de Génesis 3:15, se cumple con el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien es la simiente de Satanás, el cual molderá el talón al final de los tiempos, porque él viene por obra de Satanás. Y va a molder, como dice allá en Génesis 49, va a molder el talón del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Es decir, como serpiente. Y ahora, ¿qué está mordiendo el hombre de pecado? En el tiempo final. ¿Por qué? Porque la simiente de la serpiente no se cumple en ningún otro. Así como Cristo es la simiente de la encarnación del bien, así también el hombre de pecado, el hijo de perdición, será la encarnación del mal. Entonces, esta profecía es el principio y también el final. Y este hijo de perdición solo será vencido
por el Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero ¿por qué Dios permite que este hombre de pecado reine? Con el fin de probar todos los moradores de la tierra. Nótese, y con esto concluyo, por esta parte, que así como Cristo ha sido la encarnación del bien, así también el hombre de pecado, el hombre de pecado y el hijo de perdición será la encarnación del mal. Dios les bendiga, Dios les guarde, seguimos compartiendo, espero que le dé me gusta y también lo comparta para llegar a más personas. Quizás ha sido un poquito porque es el inicio. Dios les bendiga, Dios les guarde.